Buenos días. Es un gusto estar aquí participando de esta presentación de la Asociación por una Muerte Digna. Le he dicho a Amparo muchas veces, México necesitaba ya tener esta asociación. Y bueno, creo que Amparo ya nos ha explicado muchísimo de por qué surge y qué va a ser, ¿no? Yo entonces voy a ampliar lo que creo, algo de lo que puede hacer ver por qué la necesidad. Les voy a contar cómo surgen estas asociaciones en otros países del mundo. Si bien desde los años 30 del siglo pasado ya había algunas asociaciones, empiezan a proliferar en los años 80 y empiezan a proliferar como consecuencia de que la sociedad quiere hacer algo más para que la gente muera mejor, porque lo que predominaba era algo que sigue pasando, que es el querer negar la muerte, y que en la medida que van habiendo avances médicos, pues resulta muy mala combinación no querer saber de la muerte o querer evitar la muerte con posibilidades de avance. Entonces, si bien ya había aparecido el trabajo de Elizabeth Kubler-Ross que llama la atención sobre la necesidad de hablar de la muerte, y habían aparecido los primeros lugares que se llamaron hospice en Inglaterra para atender a los pacientes que ya no se pueden curar y darles una buena calidad de vida, pues eran como acciones que venían desde los que se ocupaban de la salud. Y el movimiento de las asociaciones es un movimiento que viene de la sociedad. Y entonces lo que empieza a pasar es que la gente se empieza a organizar para formar asociaciones con el fin de tener asegurado que cuando llegue el final de su vida no se vean sometidos a situaciones en las que no querrían vivir. Las primeras personas que se organizan son sobre todo personas que habían visto morir a sus padres en condiciones opuestas a lo que siempre habían defendido, a la autonomía, al ser independientes, y que habían muerto pues sujetos a una inercia que se da una vez que uno ingresa a una institución hospitalaria en donde uno no se puede detener a decir, a ver, esto que existe médicamente, ¿se justifica darlo ahora o no? ¿No? Entonces, ese fue lo que motivó a estas personas a organizarse. Y desde los años 80 empiezan a proliferar y desde luego hay en todo el mundo, en todos los continentes, incluso en América existe desde hace muchos años, en Colombia, existe una en Venezuela, que yo no sé si está muy activa ahora, pero por eso yo decía, México también necesita una asociación. ¿Qué hacen las asociaciones? Bueno, ya ha dicho Amparo bastante de esto, pero lo que hacen es hacer todo lo que pueda asegurar a sus miembros que cuando llegue el momento, la muerte va a llegar de la mejor manera. Amparo hablaba de evitar el dolor y el término de dignidad en la asociación, lo que quiere decir es evitar todo el sufrimiento que se puede evitar, no añadir sufrimiento innecesario que se añade cuando se dan tratamientos que ya no sirven y dar la posibilidad de elegir. A veces uno no puede elegir la muerte ideal porque si morimos de una enfermedad, las enfermedades pueden implicar un deterioro y un desgaste y condiciones de sufrimiento. No todo se puede evitar. Lo que se busca es evitar todo lo posible y si las cosas se hacen bien, se puede evitar mucho. Hay muchas decisiones médicas que tomar en el final de la vida. Empezando por suspender a tiempo tratamientos que no sirven. Esto no tiene nada que ver con la eutanasia, pero es una decisión importantísima que implica decir, aquí ya no voy a tratar de curar. Por mucho que yo quisiera médico poder curar, por mucho que yo quisiera familiar que se curara esta persona, o por mucho que yo paciente quisiera que se pudiera curar lo que tengo. Si no es posible, por mucho que demos como tratamiento, eso no va a cambiar. Así que es una decisión fundamental y es muy difícil porque, entre otras cosas, implica tener las conversaciones necesarias para admitir con el paciente y los familiares hasta aquí llega la medicina. Y tenemos que empezar
a buscar otros objetivos, ya no curar, sino aliviar, ¿no? En México, y como en muchos países, pero también en México, que supuestamente somos tan amigos de la muerte y tenemos tanta familiaridad, no tenemos realmente esta posibilidad, esta facilidad para hablar de lo que está pasando cuando lo que está pasando es una situación de muerte, y eso nos hace que hagamos cosas muy torpes. De esto se trata también la asociación. Entonces, bueno, así como está la decisión de suspensión de tratamientos, está la importancia de empezar a dar oportunamente atención paliativa. Si esto se hace bien y oportunamente, es muy posible que las personas lleguen bien al final de la vida. Pero hay situaciones en donde los cuidados paliativos no pueden aliviar el sufrimiento o la situación de indignidad que vive la persona, porque lo que importa es que la dignidad sea la que considera la persona que está viviendo. Y entonces sí, hay situaciones en donde es necesario contar con todas las opciones para que la gente elija y pueda morir. Y ahí es donde entra la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, que son acciones en las que un médico, en el caso de la eutanasia, ayuda a un paciente a morir aplicándole algo, porque es lo que el paciente le está pidiendo al médico que haga, es la ayuda que quiere, una vez que se han agotado todas las otras posibilidades de ayuda. Es una decisión muy difícil de llegar, es una decisión que necesita estar acordada a través de conversaciones muy importantes en las que se está hablando de la muerte, de que el paciente prefiere eso, y el médico acuerda porque sabe que es la única forma en que le queda de ayudarlo. Desde luego, solamente los médicos que están de acuerdo con esta acción son los médicos que la realizan en los países en donde es legal. El suicidio médicamente asistido es muy parecido, pero lo que el médico hace es simplemente darle los medios al paciente que quiere terminar con su vida. Bueno, es importante que tengamos en mente que algo que tiene que ser posible para las personas que consideran que tienen el derecho a terminar con su vida con ayuda, puedan contar con ello. Por eso, dentro de lo que busca la asociación a largo plazo, es que también sea una opción, solo para las personas que la quieran y para los médicos que estén de acuerdo con dar esa ayuda y que no van a tener que realizar las personas que no la quieran o que crean que de acuerdo a sus creencias no están de acuerdo con ella. Entonces, bueno, pero las asociaciones como la que estamos presentando ahora sí tienen entre sus objetivos que todas las opciones sean posibles. Pero antes, además de eso, tienen una muy importante, que es que las personas se sientan amparadas y respaldadas desde el momento en que lo necesitan para estar informadas, asesoradas y acompañadas para ir tomando todas las decisiones adecuadas para que la muerte llegue de la mejor manera. Y en México también necesitamos eso. México también es un país en donde o se niega la muerte o por lo menos no se favorecen los espacios para hablar de ella, para pensar qué queremos, para que cuando llega el momento de que el médico ya no puede curar, sepamos qué hacer. No se favorece eso. No hay espacios para que podamos pensar y darnos respuestas sobre la muerte. Y también tenemos la combinación de que hay afortunadamente, enormes avances médicos. Entonces, esa combinación ha hecho que la expectativa de vida haya aumentado, lo cual también se agradece, pero con el inconveniente que a veces se aumenta la expectativa de vida para hacer que una vejez ya con muchos problemas también se aumente, o que el periodo que antecede a la muerte, sufriendo una enfermedad que implica muchos síntomas, también sea muy larga. Todo esto hace que sea necesario tener, claro, un marco y tener apoyo y tener asesoría para saber qué hacer oportunamente. Y no siempre lo encontramos en la atención médica porque
esta sociedad que niega la muerte, pues a ella también pertenecen los médicos que no reciben una formación especial para atender a las personas en las situaciones relacionadas con la muerte. Desde luego hay muchos que sí lo pueden hacer porque han reflexionado personalmente, pero en general no. En general lo que predomina es hacer cosas para tratar de evitar la muerte, sin entender que a veces el evitar la muerte es producir un daño y que lo más adecuado sería dejar de impedir la muerte. Y, como ya decía antes, en ocasiones más especiales, lo más adecuado, lo más ético sería ayudar a causar la muerte. Entonces, bueno, yo creo que ya Amparo habló de muchas actividades que va a hacer la asociación y quizá nada más añadiría como que es todo un camino a recorrer en donde ya empezaron a haber actividades y en donde al final lo que queremos ver es que realmente se pueda haber influido para que en el país se den cambios legales para que todas las opciones que ayudan a que la gente muera mejor sean posibles y para que haya siempre para cualquier persona que tenga la inquietud de saber qué hacer para decidir mejor, tenga a quién dirigirse, incluso en un lugar físico de la asociación, en donde pueda haber voluntarios, en donde pueda haber un apoyo tanto médico como legal, como ético, ¿no? Y sería lo único que faltaría de todo lo que ya dijo Amparo. Y quizá yo hasta aquí llegaría, bueno, quizá nada más enfatizar como principios que tenemos atrás que también orientan lo que la asociación quiere hacer. Hay que promover la educación, hay que promover el respeto. Finalmente las personas piensan cosas diferentes en la vida y sobre lo que quieren al final de la vida y tenemos que poder respetar las diferencias y finalmente ser capaces de tener diálogos y de sostener lo que pensamos con argumentos y nuevamente aceptar que no todos vamos a pensar lo mismo, pero sí podemos convivir. Y creo que hasta aquí lo dejaría y más bien dar lugar a las preguntas que pueda haber.